estamos en una serie de enseñanzas para esta Navidad que llamamos Navidad ¿para qué? Hoy vamos en la tercera entrega, el próximo domingo hacemos la última entrega. Y vamos al capítulo primero de Lucas. Lucas capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 5 hasta el verso número 25. Lucas capítulo 1. Abran sus Biblias. A ver si nos animamos al próximo año todos tener Biblias de papel. Cada vez me siento más animado a eso de dejar descansar el celular y tener libros de papel. Bueno, Lucas capítulo 1, verso 5. Leo para el beneficio de todos en el nombre del Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo, pero cuando salió no podía hablarles y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él les hablaba por señas y permanecía mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa y después de estos días, Elisabet, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme, para quitar mi afrenta entre los hombres. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Pídale al Señor que le hable a su corazón como al mío, que nos hable a nosotros como su iglesia hoy. Señor, nos ponemos delante de ti, nos ponemos delante de tu presencia para suplicarte que por favor, por la gracia de tu Espíritu, no nos dejes llegar a estas porciones de la Biblia pensando que ya sabemos. Danos esa oportunidad de visitar estos pasajes de tu revelación infinita y sobrenatural para que recibamos algo fresco para hoy, para esta semana, porque no podemos vivir sin tu palabra. Danos de esta palabra, por favor, Espíritu Santo, que como una espada atraviese
nuestras vidas, nuestras realidades, nuestros pensamientos, todo lo que se corresponde a nuestro andar diario. Te pedimos, Padre, por favor, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Nos encontramos ante la historia de un regaño. Lucas, el escritor inspirado, sabe que este relato no cuadra con la dulzura de la Navidad. Por eso nos lo cuenta. A nosotros nos gusta ser regalados, que nos regalen cosas en Navidad. Nos gusta más ser regalados que regañados. En este tiempo quisiéramos licencias, permisos, no reprimendas. Yo quisiera preguntarle cómo lo regañaban a usted en la casa y cómo recibía usted los regaños. Generalmente en nuestras familias hay cantaleta y castigo, pero no cambio por medio de la disciplina. Hoy visitaremos la historia de un regaño, con la esperanza de que el Espíritu Santo nos ayude a identificar en qué nos está regañando y cómo deberíamos responder a sus regaños. Pensemos en principio, si Dios te regañara hoy, ¿por qué te regañaría? ¿Porque comes mucho? ¿Porque hablas demasiado? ¿Porque pasas mucho tiempo mirando una pantalla? ¿Por la forma en la que manejas tu dinero o tu sexualidad? ¿Por la forma en que te relacionas con otras personas? ¿Cómo sería ese regaño y cómo responderías tú? Entonces los invito a visitar este sorprendente regalo, este relato de la Biblia, porque uno se sorprende mucho cuando identifica en este relato bíblico el comienzo de la narración de la Navidad para San Lucas y que aprendamos entonces a recibir los regaños del Señor. Tres cositas rápidas que haremos. La primera, preguntarnos por qué este regaño es merecido. La segunda, ¿cómo fue que Zacarías comprendió y recibió este regaño? Y lo tercero, ¿por qué este regaño bíblico está allí para nosotros hoy? Primero, es un regaño merecido. Para eso, tenemos que ubicarnos en nuestro pasaje bíblico en el verso número 13. El ángel le dice a Zacarías, asustado cuando ve este ser luminoso: porque tu petición ha sido oída. ¿A qué petición se refiere? Se refiere a una petición que tenía Zacarías y que había olvidado. Yo no sé si tú tienes o recuerdas las peticiones que tú dejaste atrás, que en algún momento de luz en tu vida, tú le hiciste una petición a Dios, creyendo que Dios podía responder esa petición, quizás una oración por un familiar, por tu salud o por servir a Dios, hacer algo para Dios. Zacarías había pedido a Dios, junto con su esposa, un bebé. Seguramente por décadas pidieron un bebé. El texto claramente dice que a esa petición se refiere, un bebé. Pero habían hecho esa petición tantos años sin recibir respuesta que un día dejaron de orar por eso. Y sus corazones se cerraron a la posibilidad de que Dios podía responder esa petición. Zacarías hace parte de ese grupo en el que probablemente tú estás, que piensan que Dios llegó tarde o que Dios no te ha escuchado
o que Dios no tiene interés en lo que es importante para ti. Zacarías había olvidado esa promesa y en el verso 14 le llega el anuncio de la calidad de respuesta que Dios le da. Por favor, lea conmigo esta narración y piense, si usted tiene un niño, los que estamos recibiendo niños en nuestra familia, quizás sobrinos o nietos en mi caso, ¿cuánto quisiéramos una promesa de este calibre para nuestros hijos o para nuestros nietos? Miren, verso 14. Tendrás gozo y alegría, no solo en tu casa, sino que muchos se regocijarán por el nacimiento de este niño. Mucho más, verso 15. Él será grande, pero no grande por cantar 2 o 3 canciones y ser viral, grande delante del Señor. Será un nazareno como Sansón, no beberá vino ni licor. Y será lleno del Espíritu Santo, pero no cuando vaya después a muchos retiros y campamentos de la iglesia, no, desde el vientre de su madre. Verso 16, pero eso no solo para él. Hará volver a muchos de los israelitas al Señor. Todas las familias judías esperaban que en su seno llegara Elías. Aquí le está diciendo que este será Elías. Él irá delante del Señor en el espíritu y el poder de Elías. Por favor, si usted ha leído la historia de Elías, ¿cuántos anhelaríamos que uno de nuestros hijos tuviera la unción, el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos? Una referencia a Malaquías capítulo 4. Así se cierra el Antiguo Testamento. Y los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cuántos de ustedes quisieran esa promesa para sus hijos y para sus nietos? Yo quisiera esa promesa. Pero aquí viene la razón del regaño. Zacarías rechazó esta promesa. El texto claramente nos dice en el verso 20 que la disciplina que vino anunciada por el ángel fue porque no creyó a esta palabra del Señor. Se resistió. No, Dios, yo ya no estoy interesado en que tú me respondas esta petición. Póngase un poco en los zapatos de Zacarías. Si usted tiene 85 años, ¿usted quisiera estar criando un bebé? Pero no piense solo en su comodidad, piense en que Zacarías seguramente pensaba, yo voy a dejar a este niño huérfano. Yo tengo la energía para darle todo lo que él necesita. Pareciera como que tantas cosas en la vida que uno piensa así como que Dios se ha equivocado. Le ha dado los recursos a quien no debería dárselos, ha llegado a destiempo, nos ha puesto en cosas que nosotros no pensábamos que era lo mejor para nosotros. Así que Zacarías, cuando recibe esta inmensa promesa, en respuesta a su petición, él dice, no gracias. Y por eso viene el serio regaño de Dios a través de este ángel. Ahora, entendamos un poquito el regaño para saber por qué fue que Zacarías lo recibió y lo comprendió. Si ustedes notan, es el ángel el que anuncia el regaño. El regaño puntualmente es que quedaría mudo por aproximadamente 9 meses y medio. Algunos de ustedes han sabido y gustado lo que es la disciplina del Señor. Pero a veces una de las cosas duras de la disciplina es el tiempo de la disciplina. Cierto que lo disciplina uno media horita, ¿no? Que no haga un ministerio, que tenga que dejar de hacer tal cosa, o que vivamos las consecuencias de habernos apartado de Dios. La disciplina cristiana, una doctrina muy abandonada hoy en día en la iglesia cristiana, y que nosotros por la gracia de Dios en esta iglesia la practicamos, para ayudarnos a corregir nuestro caminar con Cristo. Pero 9 meses y medio sin hablar. Miren, que yo pensaría que eso sería lo más terrible del mundo. Ahora, la disciplina viene a través de un ángel. El sacerdote Zacarías entendía bien el asunto de los ángeles en el Antiguo Testamento, no como hoy en día. Hoy en día la mayoría de la gente piensa que los ángeles son maravillosos y que si se le presenta un ángel, hasta decimos, ¿no?
Ay, esa persona tiene un ángel. Pues no es así. En el Antiguo Testamento, la mayoría de las veces que un ángel se presenta es para representar la ira de Dios. Sí, en ocasiones también para conducir y proteger al pueblo, pero en muchas ocasiones era para presentar la ira de Dios. ¿Qué es lo que piensa Dios? Y el ángel aquí pone inclusive una nota de carácter personal. Noten ahí en el verso número 19. Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte buenas nuevas. Así te quedarás mudo. Parece que el mismo ángel estaba molesto con la respuesta de Zacarías. Dios te está diciendo que Él ha escuchado tu petición. Como no llega en el momento que tú quieres y en la forma que tú quieres, tú la estás rechazando. Y el ángel se indigna con eso. Zacarías entiende que él necesita ser regañado por Dios a través del ángel. Y su regaño no es otro que a causa de la incredulidad. Anoten eso muy bien. La cosa que más rechaza a Dios en el corazón humano es la incredulidad. El libro de San Juan, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, claramente deja ver eso. Que los hombres andan en tinieblas y manifiestan sus tinieblas en que no creen en el Hijo de Dios. Y la Navidad fundamentalmente, eso es lo que Lucas nos quiere decir, es un llamado a la fe, a creer en los actos de Dios. Ahora, ¿en qué momento es que Zacarías entiende este asunto de que su problema es la incredulidad? Ahora, entiendan bien a Zacarías. Zacarías es un sacerdote que conocía la Biblia y aquí está siendo disciplinado por incredulidad. Así que tú no te puedes esconder detrás de tus años de ser cristiano, detrás de tus ofrendas o detrás de tus conocimientos de Biblia y teología. Este es un hombre que conocía a Dios y aquí está siendo disciplinado por incredulidad. ¿Cuándo entendió su incredulidad? Yo he llegado a una conclusión sobre eso. ¿En qué momento realmente Zacarías se dio cuenta de su incredulidad? Yo creo que tuvo que ser durante los 9 meses y medio. Disciplinado por Dios, que pudo entender cuál era la raíz de todo el problema, porque en el fondo la raíz de todo pecado es la incredulidad. ¿Por qué ves pornografía? Porque piensas que Dios no te puede dar gozo con tu esposa o no te puede dar gozo para esperar a la esposa que Dios te va a dar. ¿Por qué tienes el problema con la vanidad? Porque piensas que Dios no tiene un propósito como eres tú y con lo que Dios te ha hecho y te ha dado. ¿Por qué tienes ese problema con la gula? Y comes y comes y comes y comes porque piensas que no hay gozo fuera de comida. Y estás dándole la espalda a Dios que te dice que es la fuente del gozo. En el fondo, todos nuestros pecados tienen como raíz la incredulidad. Pero ¿en qué momento lo entendió Zacarías? Personalmente yo creo que fue cuando los visitó María en la casa. Y creo que por eso Lucas deja el pasaje siguiente con esa narración. María llega a visitar a Elizabeth y a Zacarías. Como en toda cultura judía, uno esperaría que el señor de la casa sale a la puerta a recibir los visitantes. Pero Zacarías no puede hablar, él está mudo, disciplinado por Dios. Y escucha que su esposa, verso número 45, el mismo capítulo, saluda a María diciéndole, bienaventurada la que creyó. Pare ahí. Bienaventurada la que creyó. María era bienaventurada no porque era mejor que nosotros. Ella era un ser humano, una chica piadosa, pero era un ser humano como todos nosotros. ¿Por qué era bienaventurada? ¿Por qué? Porque creyó. Ahí está Zacarías escuchando sin poder hablar. Esta es bienaventurada porque creyó. Yo no soy bienaventurado, ¿por qué? Porque yo no creí. Yo creo que ahí es donde Zacarías entiende su problema.
Mi problema no es que haya un niño o no haya un niño, haya trabajo o no haya trabajo, tenga problemas o no tenga problemas, haya recursos o no haya recursos. Mi problema en su raíz es que yo no le creo a la palabra de Dios. Y por eso Zacarías, ven claramente en su canto de Zacarías, que se los voy a dejar de tarea para la casa, del verso 67 en adelante, ahí ven cómo durante la disciplina se operó un cambio de un hombre que decidió creer en las palabras de Dios. Es que todos los personajes de la Navidad apuntan a la fe, los que creyeron y los que no creyeron. Eran personas de diferentes niveles sociales, hombres y mujeres, ricos, pobres, educados, no educados, de todas condiciones, pero el enfoque de todos los personajes de la Navidad es la fe. Y una fe que los movilizó a hacer algo. A los pastores a ir al pesebre, a los magos a seguir la estrella, a José a dejar sus planes y aceptar los planes de Dios, a María a aceptar la palabra de Dios. Finalmente la fe es aceptar los planes de Dios sobre la historia, sobre su plan de salvación y sobre mi vida. Ahora, bueno, aquí hay una historia de un regaño. Y aquí hay una historia de un hombre que acepta el regaño. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy? ¿Por qué Lucas nos pone esta historia? Para comenzar, el mismísimo relato de la Navidad nos cuenta una historia que casi nunca se incluye a Zacarías en el pesebre, pero para Lucas es central. ¿Qué significa eso para nosotros? Creer en el Señor. Noten que para estas personas creer en el Señor no es tener un sentimiento un día que fueron a una iglesia. Nosotros, como yo les he dicho, confundimos muchísimo la fe con un sentimiento religioso. La fe es someterse a los planes de otro, y sea, a los planes de Dios. Van a leerlo en el canto de Zacarías, que Dios en la historia ha levantado un redentor y que ha tomado ese pequeño niño de él, que lo recibió con amor, para que fuera el que anunciara al Mesías, que es el centro mismo de los planes de Dios. Pero aprendemos a través de Zacarías tres implicaciones de la fe que yo quisiera que las miremos en este personaje y que ustedes las lleven en su corazón y le ayuden a revisar su fe en esta Navidad, pero también como coincide en este fin de año. Primera implicación de la fe: renunciar a resistirnos a la palabra de Dios. La mayoría de nosotros preferimos una religión hecha a nuestra medida, que se base en las buenas obras, que venga a nuestro tiempo, que sea con nuestro estilo, que combine con nuestra personalidad. Por eso seleccionamos iglesias o diferentes grupos a ver cuál nos cuadra como nosotros queremos. La fe en primera instancia te está diciendo, ¿vas a creer en tus planes o en los planes de Dios? Dios no llega tarde. Dios sabe por qué estás tú hoy aquí. Dios sabía por qué llegaría su hijo en el momento que llegó, aunque Zacarías pensaba que era cuando ya no se usaba. Pero imagínense si ese niño no hubiera llegado en ese momento para ser el precursor del Mesías. Dios tenía todo bajo control. La fe es renunciar a resistirte a los planes de Dios. Ahora, ¿cómo conoce los planes de Dios? En la Biblia, mi amigo. De Génesis a Apocalipsis, tú ves la historia panorámica de la redención. Un Dios que desde la mismísima caída de nuestros primeros padres prometió a un Mesías y cumplió todas sus profecías. Por eso la Navidad es tan importante, porque gloria a Dios en las alturas. Ahora el centro mismo de la historia de la redención ha venido en nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre para nuestra redención, que es Dios para nuestra justificación. Renunciar a resistirnos a Dios. Segundo, reconocer nuestra impotencia. Tal vez no es fácil notarlo entre el verso 18 y el verso 34. Esa es la ventaja de tener Biblias de papel. Si mira el verso 18 y el verso 34, notará que Lucas, el evangelista, está haciendo un claro contraste entre Zacarías y María. Zacarías formula la pregunta desde él.
¿cómo puedo saber yo? Y la palabra saber allí es muy importante porque indica la posibilidad de poseer, de tener el control. Zacarías está diciendo, yo ya no tengo el control, entonces esto no puede pasar. María, por el contrario, hace una pregunta desde una imposibilidad, pero abierta, que Dios lo puede responder. Y van a verificar en la respuesta del ángel tan distinta que es para el uno y para el otro. En el verso 19 a uno lo disciplina, en el verso 35 a la otra le explica. Tu actitud, que el verso 17 llama la actitud de los justos, determina si Dios te disciplina o si Dios te explica. ¿Qué prefieres? La fe es el reconocimiento de que aunque yo no tengo claridad en lo que va a pasar, yo me someto a la palabra de Dios. Y ahí el verso 38 es tan importante que nos predicaba el pastor Efraín la semana pasada. María dice, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es que no se basa en lo que tú sientas o en lo que te guste o no te guste de la vida religiosa. Se basa en que tú conozcas que Dios tiene un plan y aunque no lo entiendas del todo, digas, me someto a tu palabra. Renunciar a resistirnos, reconocer nuestra impotencia y recibir las promesas de Dios. La Biblia está tapizada de promesas temporales y eternas. Por promesas temporales, quiero decir que la Biblia le dice al pueblo de Dios, al hijo y a la hija de Dios, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Eso se lo dice al pueblo de Dios. No entiendan mal esa promesa. Esa es una promesa temporal para el pueblo de Dios, para esta vida. Por eso decimos temporal. Pero la Biblia también está tapizada de promesas eternas de Dios. Yo estaré con ustedes hasta el fin, los llevaré a la casa del Padre, me voy a preparar lugar para ustedes. Promesas eternas de Dios. La fe es recibir la promesa y descansar en la promesa de Dios. La fe, mi amigo, no depende de lo que tú sientes, o de tus preguntas filosóficas. Podemos debatir nuestras preguntas filosóficas todo lo que queramos. Algo podemos aprender de eso. Pero finalmente la fe es esto, un acto de rendición. A María, ese acto de rendición le demoró 30 segundos. A Zacarías, 9 meses y medio. ¿Qué método quieres escoger tú? Yo sé que algunos de ustedes han pasado por épocas en su vida en la que han pedido y pedido al Señor, como yo, por personas importantes en nuestra vida, por situaciones familiares. Pero parte de nuestra fe es someternos a los planes de Dios. A un Dios que no llega tarde. Un Dios que cumple sus planes y cumple sus promesas. Y yo quiero hacer esta aplicación esta mañana para todos nosotros. La aplicación que quiero hacer tiene que ver con el bautismo. Les voy a decir un poquito porque estoy un poquito sentimental con el tema del bautismo hoy, porque yo estoy parado en este momento encima del bautisterio. Vamos a tener bautisterio. Es decir, ya de ahora en adelante no tenemos que ir por allá a un río o a una piscina, lo que sea, para los bautismos, sino que los vamos a hacer aquí, justo aquí. Y quedó bien bonito el bautisterio, con lucecita y todo. ¿Por qué quiero hacer la aplicación sobre el bautismo? Primero, quiero decirles, yo fui católico, mis padres me bautizaron de niño. Y yo le agradezco mucho a mis padres que me bautizaron cuando yo era niño, porque eso era lo mejor que ellos me podían dar. Eso era lo que ellos sabían, eso era lo que ellos creían. Pero de acuerdo a la Biblia, nosotros nos bautizamos adultos, como lo hizo el Señor Jesús. O si quieren, jovencitos, cuando ya tenemos claridad de la decisión que estamos tomando. Entonces, entre nosotros hay quienes ya se han bautizado y hay quienes no se han bautizado. Entonces, a los que no se han bautizado, yo quiero decirles lo siguiente. El bautismo en el Nuevo Testamento es la respuesta más evidente del Nuevo Testamento
al llamado de Dios con su gracia a que vengamos en arrepentimiento y fe. Yo sé que muchos de nosotros hemos practicado el asunto de la oración de fe. No, yo hice la oración de fe, sales al frente de la oración de fe. Yo no veo mayor problema con el asunto de la oración de fe. Pero tengo que decir, en el Nuevo Testamento no hay oración de fe. Es decir, esa oración está bien, orar al Señor siempre es bueno. Y si en tu corazón ahí mismo le estás diciendo, Señor, yo me arrepiento y me entrego, vale, eso está bien. Pero la respuesta en el Nuevo Testamento es una cosa que se hace frente a otras personas. Es una cosa que a uno le parece muy rara. Es un momento inclusive que a uno le da como cierta vergüenza. ¿Y saben por qué está diseñado así? Para que sintamos eso. Eso es raro. Y en ese momento hemos de decir, no me avergüenzo, yo creo en Cristo. Para mí el asunto de creer en Cristo es lo que todo el mundo dice, que cree en Cristo y vive en sus vidas como tal. No, nosotros creemos en Cristo porque Cristo ha cambiado nuestra historia. Entonces yo quiero invitar a muchos de ustedes que apenas están conociendo el Evangelio. Tu respuesta al Evangelio es pedir que la iglesia te bautice. Venga y que seas teñido por Jesucristo. Que ya no haya un centímetro de tu vida que no sea afectado por tu fe en Cristo. Que renuncies a esa idea de nuestra religión popular de que puedes tener a Cristo como alguien que te hace milagros, como alguien a quien acudes en una necesidad muy grande, como alguien para que te proteja los hijos y te dé paz. Dios da todo eso, pero tú vienes a Cristo, a creer en Cristo para entregarlo todo, como a un anciano que a los 85 años recibió un bebé. ¿Tú cómo crees que cambió la vida de ese anciano? ¿Tú crees que ese anciano podría decir, voy a recibir ese bebé los domingos por la mañana? No, era una entrega de toda su vida. O como una mujer que recibió un embarazo. Voy a estar embarazada solo los sábados que tengo tiempo. No, es que toda tu vida va a ser afectada por la fe en Cristo, por la confianza que tienes en sus promesas. Entonces yo quiero hablarte a ti que no te has bautizado y decir, ven a Cristo y díselo. Y díselo frente a otras personas. El mejor ejemplo que yo tengo, ustedes me han escuchado, el mejor ejemplo que yo tengo es un hombre que le dice a una mujer, te amo, te quiero hacer feliz tanto como yo pueda, voy a comprometerme contigo y por eso voy a ir contigo a un altar. Y durante tu familia, de tus amigos, voy a leer unos votos y me voy a casar contigo. Eso es el bautismo. El momento de tu boda con Cristo. Donde ya Cristo no es un sentimiento ocasional de los domingos por la mañana. No, es toda tu vida. Ahora, ¿qué significa eso para los que ya estamos bautizados? Para los que ya estamos bautizados significa recibir un niño a los 85 años, cuando nos sentimos absolutamente impotentes y vamos a dedicar nuestra vida para cuidar a ese niño. O recibir un embarazo que no esperábamos, que nos cambió totalmente la vida y dedicar nuestra vida no para nuestros planes, sino para los planes de Dios. Eso es creer en Dios. En la Navidad, todos los personajes nos dicen qué es la fe. La fe es estar en medio de la noche como los pastores y tener que salir corriendo a ver un pesebre. La fe es seguir una estrella y ver un rey enojado y darle la espalda a ese rey por un pequeño niño pobre en un pesebre. La fe es tener unos planes maravillosos de matrimonio que se arruinaron, querer huir y decidir aceptar esto porque Dios así lo quiere. La fe es ser afectados y vivir una vida caminando, permítanme decir la expresión, caminando como bautizados. Porque hermanos y hermanas, para el tiempo que tú dedicas viendo una pantalla, para la forma que tú manejas tu dinero, para la forma que tú usas tu comunicación y lo que publicas en tus redes sociales, yo tengo serias preguntas si realmente tú vives como un bautizado.
Es decir, tus vecinos pueden decir lo que tiñe toda la vida de esta persona es su fe y su confianza en las promesas de Dios. ¿Es eso lo que ellos pueden decir? O sencillamente dicen, mire, es una persona como todos nosotros, solo que los domingos va a una iglesia. La Navidad y estos relatos confrontan nuestra forma de vivir o no vivir para Cristo. Nos llaman a la fe otra vez, al arrepentimiento y a la fe en Cristo.